Buenas noches a todos y a todas y siempre muchas gracias, no solamente por la espera, sino porque venir implica, qué sé yo, darnos una especie de cheque en blanco a que nuestra palabra pueda aportar cierto valor agregado a discusiones viejas o poner patas para arriba a algunas discusiones del presente. Antes de arrancar, una historia que llevo en el corazón. La primera vez que dimos una charla con Paco fue en la Plaza de San Miguel, antes de las elecciones del 17. Entonces yo arranco, así como ahora, y le doy. Y voy para adelante, y dale. Y esas cosas que a veces suceden, levanto la vista y veo la iglesia. Y me acuerdo que está Paco sentado a mi izquierda. Y digo, no me estaré siempre a la mierda. Y empiezo como a recoger el barrilete, como para, ¿no?, ir cerrando y dejar más o menos la mesa en orden y que Paco nos lleve a algún lugar. Arrancó Paco diciendo: votar a Macri es pecado. Haberlo sabido. Así que así fue la primera charla, hermosa. Bueno, ¿por dónde empezar? Porque teníamos una charla prevista para hoy que el lunes voló en 1000 pedazos, aunque hay un montón de elementos que subsisten, y la proscripción obviamente es una de ellas, y hacer el derrotero histórico de la proscripción nos va a llevar a un montón de lugares que para mí son explicaciones del presente, ¿no? Nosotros cultivamos aquello de que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro, y a partir de ahí en realidad no hay nada nuevo. Es una batalla inconclusa que lleva casi 213 años. Entonces es revoluciones, contrarrevoluciones, avances, retrocesos. Sabemos muy bien de qué se trata, y en eso empezar a dejar algunas certezas, que como las derrotas nuestras son siempre muy trágicas, mucha muerte, mucha marginalidad, mucha hambre, mucha miseria, mucha gente sin laburo, parece que nunca ganamos ningún partido ni dimos ninguna vuelta olímpica. Y ahí quiero recordarles que el pueblo siempre vuelve, siempre, de cualquier manera. Lo hizo siempre y lo seguirá haciendo cada vez que se lo necesite, y sacándose el polvo de los hombros del derrumbe, caminará buscando cómo reconstruir esto una y otra vez. Ese dato para mí es inalterable y no me preocupa. Me preocupan los tiempos políticos, porque a veces cuando volvemos ya es demasiado tarde, es cierto, pero acá nadie ganó y nadie perdió. La batalla está inconclusa y lleva 213 años y acá tiro otra certeza para la discusión después del final. Suele decirse en los medios de comunicación que hay dos modelos de país, ¿no? ¿Lo escucharon más de una vez? Bien. No hay dos modelos de país. En la República Argentina nunca hubo dos modelos de país. Nunca habrá dos modelos de país. Hay un solo modelo de país, elaborado por el campo nacional y popular, una mesa muy grande, todas las sillas necesarias, y a discutir el cómo, la velocidad, el camino, pero nunca el objetivo, que siempre estará ligado a industria nacional, distribución de la riqueza, derechos laborales, independencia económica, soberanía política, justicia social. Ahora, enfrente no hay otro paradigma nacional. Entonces no hay otro modelo de país. No es modelo de país achique, ajuste, endeudamiento para pagarle la vida a 2 o 3 generaciones, fuga de capitales, patria financiera. Eso es modelo de colonia. Entonces hay 213 años de pelea entre un modelo de país y un proyecto de colonia, que no es lo mismo que un enfrentamiento de dos modelos de país. Primer gran dato, que a veces sirve para la discusión. Es medio complejo decir todo esto en la cola de la verdulería, pero más o menos habrá que buscarle el formato, pero se puede plantear de alguna u otra manera. ¿Qué es la proscripción para nosotros? Y yo diría que es la regla, y la libertad es la excepción. Ese es el primer gran dato que tenemos que guardar. Y no solamente desde el punto de vista contemporáneo, vamos a hacer un recorrido histórico rápido. Y no solamente desde lo político,
Hay un montón de otras circunstancias que proscriben al hombre y a la mujer del campo nacional y popular, desde las listas negras, la censura a nuestros cantantes, a nuestros poetas, a nuestros artistas, a nuestros cineastas. Obvio que ahí hay un grado de proscripción que lo hemos vivido, pero muchísimo tiempo, que va y que viene. Obvio que hay proscripción en aquellos jugadores de la selección argentina de básquet de 1950, los ganadores del primer campeonato del mundo, que recibieron como regalo, cuando el básquet era amateur, solamente un permiso de importación de un auto y se los condenó a una suspensión de por vida. De por vida. Mary Tirande Weiss, aquella tenista, que rescata en algún momento a Antonio Vespucio Liberti y la pone como federada de River. Y en los cruces, después de un break, después de un set, o lo que sea, siempre se encontraba con alguna que le decía peronista de mierda, ¿no? Alguna de Jaro Gatti Chávez, alguna de Jeva, ¿no? Y termina suicidándose. ¿Por qué no citar ahí también a Enrique Santos Discépolo, que se juega la vida en las casi 48 noches de Mordisquito, donde Balbín en el acto de cierre de campaña le habla a Discépolo, no a Perón ni a Eva, a Discépolo? Y un mes después de la victoria muere y ningún médico se animó a poner, che, ¿cuáles son las causas de la muerte de este tipo al que le compraban todas las entradas del teatro y el teatro estaba vacío, o cuando entraba a algún restaurante de la calle Corrientes se iba toda la comunidad artística? Todo eso es proscripción. Y puedo citar, qué sé yo, mil datos más, pero vamos a meternos en lo político. Pero antes, ¿se acuerdan de Fanny Navarro? ¿Eh? Una belleza, una actriz otra famosa. Tiene acá una caja. Saca la caja, la pone acá arriba. ¿Sabe lo que tengo acá? No. Abre y es la cabeza de Juan Duarte. Todo eso hemos vivido, desde Martita Escurra, la que vino a desperonizar el sistema de salud de Ramón Carrillo y llegó a tirar la sangre de los bancos de sangre porque era sangre peronista. Digo, no paramos de hablar de esos tiempos, pero déjenme hacer esa línea donde la libertad plena es la excepción. 3 siglos de dominación española, 3 siglos. Entonces, el hombre y la mujer originario, despojado de su lengua, de sus dioses, de su tierra, 3 siglos. Y dentro de esos 3 siglos fuimos 48 días en 1806 colonia británica, por si hacía falta algo más. 3 siglos, ¿eh? Después de lo que significaron 14 años de la guerra por la independencia, después de Tucumán, después del grito de Artigas un año antes, aparece la batalla de Caseros, el pueblo se repliega, y desde 1853 hasta 1916, voto universal y secreto, la oligarquía con este pueblo hizo lo que quiso. Donde el patrón iba con 10 libretas de enrolamiento, la boleta para votar adentro y decía, bueno, estos 10 votan esto. Y si ese no es un pueblo proscripto, ¿qué carajo es? Claro que es un pueblo proscripto, 60 años. Para salir de esa proscripción, dato para los compañeros radicales amnésicos, 3 revoluciones radicales con el revólver en la cintura y centenares de muertos en la ciudad de Buenos Aires. Pero se le arranca al régimen el voto universal y secreto. Y más o menos empezamos la construcción. A partir de 1930, década infame con fraude patriótico. Mirá si el pueblo no queda detrás de las resoluciones que se tomaban en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, donde, por ejemplo, antes de la Revolución del 43, el tipo que coloca justamente la Cámara de Comercio Argentino-Británica es Robustiano Patrón Costas. Si algo no le perdona al peronismo es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Ese tipo era el próximo presidente de la nación después de Castillo. Puta si no hay proscripción. Cuenta la leyenda que mandan un emisario argentino a Estados Unidos para comprar un sistema de recuento de votos recién salido,
que permitía conocer de costa a costa en 24 horas el resultado de una elección. Entonces el tipo, el yanqui, se lo vende y le dice, mire, esto en 24 horas, nosotros de costa a costa. En 24 horas, dice el argentino, sí. Se ve que el sistema nuestro es mejor. Nosotros lo sabemos un mes antes. Por lo tanto, ¿de dónde veníamos? De otra proscripción. A partir de 1955, pero antes, intento golpista de 1951, las bombas en las bocas del subte en Plaza de Mayo en 1953, el bombardeo a la plaza de junio del 55, el golpe, la muerte de la Constitución del 49, el decreto 4161, que es el monumento a la proscripción. No puedo silbar la marchita que voy en cana, no puedo mencionarlo que voy en cana. Los fusilados en el 56, el plan Coninte, los fusilados de Trelew, y el tipo vino y te ganó con el 60%. Hay cosas que no mata la muerte. Y en ese lapso de 18 años arranca la primera proscripción contemporánea del peronismo, porque generalmente, ¿cómo podemos hacer tan mal la cuenta hacia adentro? ¿Cuál es la proscripción? 18 años. No. 18 y 7 años y medio de la última dictadura. Entre 1955 y 1983 el peronismo estuvo proscripto 25 años. 25 años. Entonces, ahí sumamos desaparición forzada de personas, vuelo de la muerte, robo de bebés. La puta. Claro que este es un pueblo proscripto. Ahora, ¿qué hizo cada vez que rompió la proscripción? Porque ahí está el asunto, ¿no? Se le dio por crear la industria nacional, se le dio por crear los derechos laborales, se le dio por pagar la deuda externa y decretar la independencia económica el 9 de julio de 1947. Se le daba por esas cosas raras. Es la construcción de todos los derechos adquiridos con los que fuimos paridos, todo lo que estamos acá. Todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra. Tal es así que da la sensación, cuando vos haces la lista completa, que antes no había nada. No había nada. Como mínimo no había nada con sentido de nación, ¿sí? Porque podemos hablar de la séptima economía del mundo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero no era la Argentina la séptima economía del mundo. 20 familias eran la séptima economía del mundo y un pueblo muerto de hambre. Entonces, aparece como primer gran sinónimo de la palabra democracia, y a eso vamos a hablar un poco en función de ciertas broncas que hay con la democracia en el presente. La democracia empieza a ser sinónimo de distribución de la riqueza. Cada país le da a la palabra democracia un significado distinto. Para nosotros es derechos laborales, industria nacional, distribución de la riqueza, y a partir de 1983, la democracia en la Argentina será la diferencia entre la vida y la muerte. No es poca cosa para arrancar. Después vemos qué se hizo con ese instrumento, porque en realidad la democracia es un escenario. Después vemos qué hacen los actores arriba. Es algo que, qué sé yo, a mí tampoco me completa de a ratos, pero bueno, es un instrumento. Pero de ahí a... Y corto un cacho la línea de tiempo para que reflexionemos juntos. Para que veamos también cuáles son algunas responsabilidades. Vamos a hablar de responsabilidades. Vamos a achicar un poco el nivel de daño. Pero vamos a hablar de nuestra clase media, que en gran parte es la autora de muchos quilombos, ¿no? Aquella, como diría Jaureche, que siempre sueña con estar más cerca, más lejos del que tiene más cerca, ¿no? Bueno, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, sobre todo a los más veteranos, y me ayudan, les pido ayuda con los más jóvenes, ¿qué significaba Raúl Alfonsín para la clase media en el 83? Casi como que venía Dios, después venía Raúl Alfonsín, ¿no? Una cosa así. 83, ¿eh? Vamos a la campaña, si querés, a los 2 millones de tipos en el obelisco, ¿no? Vamos a ese momento. ¿Qué era Alfonsín 10 años después? 1993. Un despojo político. Olvidado porque vino un tipo y te convenció que ese papelito, que no tenía valor en la hiperinflación, resulta que valía $1. Y ya está. Ese tipo
que era Dios, pasó al olvido. Hay responsabilidades. Porque nadie se preguntó quién iba a garpar esa fiesta. Cuando abriste los ojos era diciembre de 2001. Ya está, listo, se acabó. Pero en el mientras tanto, se llevaba en el país y vos estabas chocho porque el plasma que te compraste era cada vez más grande. Bueno, en ese momento no había plasmas, pero digo, la tele que habías comprado era tan grande como el living. Y con eso ya está. Diría un amigo, la puta, qué fáciles que éramos. Hay un sector al que podemos llamar, como lo haría Bertolt Brecht, porque a él le vamos a afanar la frase, son parte del analfabetismo político. Es muy complejo el asunto, pero ese analfabetismo político genera un dato esencial, que es que vos nunca podés identificar a tu enemigo. Nunca, nunca. Y así pasan las cosas que pasan, ¿no? En diciembre de 2001, las mareas humanas, ¿qué gritaban? Que se vayan todos, ¿no? Que no quede ni uno solo. Pero pedían que se vayan los títeres. Nadie pidió que se vayan los titiriteros. Nadie. Y ese era el poder real. Se quedaron en las identidades financieras de José Alfredo Martínez de Hoz y siguen gobernando. Y otro dato que siempre es muy importante, voy tirando como disparadores por ahí de manera medio desprolija, pero yo sé que sirve. En esto de el enemigo, palabra a la que no hay que tenerle miedo, tiene mala prensa. El tema es encarar mal, digo, no cualquiera es mi enemigo, hay que, ahora, a esta altura, 213 años de historia argentina, creer que la democracia no tiene enemigos, la soberanía no tiene enemigos, los derechos laborales no tienen enemigos, la distribución de la riqueza no tiene enemigos, es un infantilismo que no me puedo permitir bajo ningún punto de vista. Claro que hay enemigos, por supuesto que hay enemigos. Y hay otra palabra que me gusta, que tiene peor prensa que enemigo, pero me encanta, tiene una sonoridad. Es una palabra tan linda, porque nada suena mejor que revancha. Y yo sé que suena mal porque parece que estamos cagando a palo a alguien. No. Revancha es otra oportunidad. Es haber vuelto. No es poca cosa. Porque hemos vuelto y de la muerte más de una vez. Entonces la palabra revancha es eso, hay otra oportunidad. Porque en definitiva Néstor y Cristina fueron esa revancha que jamás soñamos. Parémonos en los 90 y a ver quién era capaz de poder soñar que a partir del 25 de mayo de 2003 venía un tipo prácticamente desconocido para gran parte de los argentinos, y yo vengo y te digo, mira, pelado, mañana asume un tipo, viene de Memoria, Verdad y Justicia, se acaban las leyes de perdón, se acabó la impunidad, 400 milicos van en cana y Videla va a morir en el inodoro del baño de su celda. Estás loco. Muy bien. No pasa. Pero puedo ir al 16 de octubre del 45, y encontrarme con el pelado en la plaza y decirle, mañana cambia todo para siempre. Déjate joder. Vamos a venir de todas partes, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada va a venir de todas partes. Y esa frase, ya que estamos acá, esa frase de Scalabrini es mucho más larga, es un texto divino donde habla de cómo los obreros salían de las manufacturas de San Martín y Vicente López. Y parece que nos está hablando de un mundo que no existió jamás. Y ahí es donde uno siempre repite, porque viene de ahí, de esa franja fabriquera, ¿no? De Villa Martelli, Florida Oeste, Munro, Carapachay, Villa Adelina. ¿Cuántos desaparecidos creen ustedes que hay en ese lugarcito de 90 cuadras por 60? Así es Vicente López. Es cerca de 390. El 80% comisiones obreras. Lee, Levis, Virulana, Tanor, La Hidrófila, y puedo estar. Ahora, yo digo esto en cualquier esquina de Vicente López y voy en cana por loco. Me paro en la comisaría de Villa Martelli, donde torturaron al Negrito Avellaneda, a Iris, y voy en cana por loco.
Entonces, ahí me sumo un poco a lo que decía el pelado sobre los jóvenes, y ahí es donde uno que trabaja tanto la historia para explicar el presente, lo primero que se pregunta es, che, loco, ¿no hay padres, no hay abuelos? ¿Nadie cuenta? ¿Qué es lo que pasó? Y eso es lo que a mí la verdad me atormenta un poco, porque estoy parado en una esquina que conozco hace más de 40 años y no puede ser que el único que la reconozca en blanco y negro sea yo. Es imposible. No hace mucho, charlando con uno de mis tíos, un viejo chapista hoy de casi 80 años, ¿no? Las manos, como tenían los viejos chapistas, ¿no? Enormes, ajadas y reventadas por el invierno y por el laburo. Pero yo tenía 10 años en el 72. Entonces podía hablar de 71, 72, 73, 74, 75, con mucha propiedad. Y además porque los había visto a todos ellos, a mis viejos, a mis tíos. Había visto el ascenso social. Entonces la pregunta era, tío, ¿cómo era el laburo en ese momento? 72, 73, sobraba. Había que laburar hasta los fines de semana. Con otro tío tenía el taller enfrente de la cancha de Chacarita. Señalo a compañeros fanáticos de Chacarita. Y laburaban como locos y bueno. Y la heladera apenas se podía cerrar. Carne, no sé, cada vez que se nos cantaba, qué sé yo, no sé. ¿Cuál es la pregunta? Bueno. ¿Y los fines de semana? ¿Cómo? Ir con los pibes, con la patrona, al cine, una pizza, y el domingo salíamos para algún club. Se nos daba con ese tío, mirá vos, ¿no? Alguien nos había llevado una vez a Soiba, a Punta Chica, el club del Sindicato del Vestido, y nos habíamos hecho fanáticos de ese club, que vos lo mirabas, y era un club de los 50, recontra peronista en su arquitectura, tenía una pileta como la de Milagro, esas que son enormes. Bueno, muy bien. ¿Y en el verano? Santa Teresita. Bueno, muy bien. ¿Y el colegio y la pincha a los pibes? No, ¿de qué me preguntás? Entonces, tío, quiere decir que éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Y andamos haciendo análisis raros de nosotros mismos. Y no podemos ni advertir en nuestra propia piel, che, boludo, criamos hijos, el autito, el departamento, y si no, el terrenito, y ladrillo por ladrillo. Y entonces, ¿qué carajo estamos discutiendo sobre esos modelos? ¿Qué carajo discutimos sobre distribución de la riqueza? ¿Qué carajo discutimos sobre industria nacional, fábrica a 3 turnos? ¿Qué discutimos? Bueno, es esa la discusión que tenemos que dar. Porque si no, nos comen estos 3 tirifilos que quedaron, porque ni siquiera son 4 ahora, ¿no? Hay uno de paseo. Sí, el otro, como diría Jerry, dijo, voy a estar en Europa en el momento que empiecen a matar el federalismo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ahí y contarle a los pibes que ellos son algo así como el receptor de la transmisión histórica. Porque ahí hay otro dato identitario que es muy fuerte. Nosotros fuimos. No somos una promesa. Fuimos. ¿Y qué fuimos? Bueno, hay una frase de Perón que siempre me sirve, que es, cuando llegamos al gobierno, importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Y cuando el golpe del 55 hacíamos buques de ultramar. Eso fuimos. Pero es obvio, le mojamos la oreja a la metrópoli, le mojamos la oreja a los países centrales. Lo dijo Cristina en La Plata, tenemos una matriz competitiva con Estados Unidos, aunque suene muy loco, pero es así, en energía, en valor agregado. A ver, cuando despegó por primera vez el Pulqui, éramos el 9º país que podía hacer aviones supersónicos en la Tierra, y cuando enviamos al espacio 2 satélites geoestacionarios, éramos el 9º país que podía hacerlo, sobre más de 180. Cada vez que digo esto me acuerdo de la publicidad de la silla de Martínez de Oz.
donde la puta no podíamos hacer una silla. Mirá lo que nos hicieron creer, que no podíamos hacer una silla. ¿En serio? Y el techo aplastándonos, ¿no? Y el piso. Eso era el dólar, la tasa y suban el techo, bajen el piso. Bueno, eso ya que estamos lo hacía Berson Mastaller, que era una empresa norteamericana que laburaba para Videla y Martínez de Hoz, que hizo desde la silla hasta Somos Derechos y Humanos en 1979. Pero el asunto es ese, no podemos ser tan fáciles. No nos pueden comprar con un par de televisores, un viaje a Miami o el DM2 de Uruguayana, ¿se acuerdan? En el 77, 78, esa cosa, ¿no? El porteño, DM2. Bueno, eso es la plata dulce, que es el papá de la convertibilidad y que pretende ser el papá, el abuelo y el papá de la dolarización de Milei. Ya lo vivimos, ya está, basta. El neoliberalismo pasó por nuestras vidas 3 veces. 76, 83, 89, 2001 y el macrismo. ¿Alguien necesita más? ¿En serio? Bueno, ahí está el problema. En la ignorancia política radica no poder entender que el problema no es de ejecución, no es Macri se equivocó. El problema es la partitura, el problema es el modelo, que como dijo Walsh en la carta a las juntas, el modelo que aplica el fondo, acá en Singapur, en Chile, no me acuerdo ahora de memoria, pero tira 3 o 4, es la misma receta para obtener el mismo producto y mete 2 palabras. Es la miseria planificada. Miseria planificada. Bueno, muy bien, que necesitó de terrorismo de Estado para poder avanzar. El terrorismo de Estado en la República Argentina fue la mejor medida económica de Martínez de Hoz. ¿Sí? Sin terrorismo de Estado, ¿cómo le decías a ese universo de pleno empleo, 2% de desocupación? 2% de desocupación en 1976, 23 de marzo. ¿Sí? Deuda externa, 7.000 millones de dólares. Casi 50-50 el reparto del Producto Bruto Interno. El golpe vino a terminar con eso. No vino otra cosa. Vino a terminar con eso. Y a dejarnos, aunque les parezca mentira, la Argentina tiene más o menos 4.100 leyes que rigen nuestra vida. ¿Sí? 400 son decretos de la dictadura. El 10%. ¿Qué carajo hicimos en 40 años? Y entre ellos la ley de entidades financieras, que permite que los bancos hagan lo que quieran, y la ley de inversiones extranjeras, que ya es una joda. Y sin embargo, nada. Bueno, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Yo hablo desde el lugar, este es mi laburo, hace 42 años. Entonces, más o menos, yo lo que hago es transmitirlo. Y sé perfectamente quién es el que impide que ustedes lo sepan, porque hay un laburo para eso. No es casual. No es casual que ustedes sepan un cachito de gente enorme, que casi no sepan nada de Castelli, de Monteagudo, porque sabemos más de la Edad Media por un tipo de enseñanza enciclopedista, donde la idea es que sepamos muy poco de nosotros mismos y sepamos muchas cosas que nunca nos sirven para demasiado. Pero en ese desnivel está el hecho de no poder reconocernos en el espejo. Y es muy complejo el asunto. Venimos de una sociedad, entre otras cosas, porque hay una palabra que yo no uso mucho, pero tengo que usarla primero para después usar la que me gusta, que es la fake news, ¿no? Que es una forma de suavizar lo áspero. No hay forma de quitar del horizonte la sonoridad de mentira, que es inigualable, porque la digo y ya así, estoy tirando, saco el dedo índice, ¿no? Y ya estoy acusando. Bueno, la primer fake news que atentó contra nuestra vida de la historia mitrista. Listo, chau. Y lo dijo Scalabrini, todo lo que nos enseñaron es falso, todo. Bueno, el primer gran revisionista de la historia argentina, el enorme Scalabrini. No podía ser negro el primer dueño del sillón. No podía. Y a Rivadavia se lo conocía en la colonia como el doctor Chocolate. Hijo de esclava, con los labios, esa africanía, ¿no? De los labios gruesos y los rulitos,
Hay daguerrotipos de esa época. Mitre convirtió a Rivadavia, podríamos decir, en el primer integrante de la familia Jackson, porque lo fue blanqueando de tal manera hasta dejarlo pálido. Pero es un laburo, pero en serio estoy diciendo, Fíjense, lo van a encontrar pálido al tipo, porque no podía ser negro, ni el hijo de una esclava, el primer dueño del sillón. No podía ser. ¿Quieren otra linda de esa que vos decís, déjate de joder, no puede ser? Roca le encarga a Lola Mora un relieve en la casa de Tucumán del momento de la jura, ¿no? Y ahí están todos, es un relieve, un laburo, digamos, el talento de Lola Mora, un laburo, están todos los reconocer, uy, mirá Castrobarro, mirá este, el otro, aquel, y de repente un tipo de uniforme, con cara de Roca, que nació en 1843, mientras el 9 de julio de 1816 quedaba 3 décadas atrás. Pero el pibe dijo, yo voy a estar en la historia, soy el poder real. ¿Y qué? Y está. Entonces, yo no quiero que saquen ese relieve, quiero intervenirlo. Quiero una plaquita abajo que diga, hubo un presidente, claro, algo, hubo un presidente, claro, poneme el hexágono, acá hay exceso de locura. Pero ese es el poder real, ese es el poder real, el que puede ocultar 200 muertos y 3.000 heridos en junio del 55. Pero en algún momento, Libraga se sentó en el sillón de Rivadavia, lo puso Néstor en 2007 y el otro día fue a verla Cristina. Entonces, tenemos que empezar a laburar eso. Yo sé que es el camino más largo, pero es el que deja mayor rédito a largo plazo. Yo sé que hay que meternos en estas historias, que necesitamos de alguien que más o menos la cuente de manera cálida, ¿no? Pero hay algo que nos viene muy bien siempre, aunque lo haga el enemigo. Y encima, miren lo que me pasó a mí, mi familia, mis hijos, mi señora, no querían ver conmigo 1985. Decían, no, va a ser insoportable. Cada 2 minutos, eso no fue así, eso fue así, ese tipo no. Entonces digo, bueno, está bien, no se hagan problema. La veo solo y después la vemos juntos, después discutimos. Bueno, pero después. La inexactitud de la película no me importa. Me importa que un pibe de 14 o 15 me diga, ¿eso pasó acá? ¿En serio pasó acá? No puede ser. Y entonces uno ahí aborda. Y dale. Se viene una plataforma filmando el Eternauta. Bueno, ya está. Que lo hagan, no me importa. Vinieron a buscar a Westergel. Ya está. La discusión la damos a partir de eso. Ya está, lo vinieron a buscar a él. Y lo mismo con el Oscar de la historia oficial, lo mismo que... Y ahí ¿saben qué pasa? La épica la ponemos nosotros. No hay épica en deuda, fuga, achique, ajuste, vuelo de la muerte, tortura y desaparición de personas. No hay épica. Guay de aquel partido político que no tenga muertos. Guay. Porque quiere decir que fue el asesino. Es así. La cosa está dividida de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a andar abriéndole las puertas a cualquier cachivache negacionista que venga a decir boludeces? Te juro que es algo que a uno lo tiene que poner en pie de guerra. No, disculpame, no. Discutir, no. Si vos tenés ganas de escucharme, pero discutir solo por la memoria de los compañeros que no están. ¿De qué estamos hablando? Entonces, es así, con la palabra justa, el tono justo, y ahí entra un cachito en el presente para cederle la palabra a Paco. Le estamos rindiendo pleitesía, y Paco dio testimonio en la puerta de tribunales, le estamos rindiendo pleitesía ¿a quién? ¿A quién le decimos juez? ¿A qué justicia estamos respetando? Es cierto,
que resulta que y Mansur se baja. No, pará. ¿A quién estamos respetando? Es momento de la rebelión, otra palabra alucinante. Es el momento de la rebelión y la desobediencia. Somos patria porque hubo desobedientes, empezando por Belgrano, por San Martín, por Güemes. Todos desobedientes, todos. Reciben una orden, la hacemos al revés. Todos. No, se afanó un ejército, dijo Rivadavia, vamos a hacerle juicio por traición a la patria, y con ese ejército el tipo, esos 5.000 hombres, cruzó los Andes, liberó 2 países y le dejó servida el final de la campaña a Bolívar. Pero esos 5.000 eran negros, mestizos, mulatos, originarios, casi no había blancos. Y de esos 5.000 volvieron 78. Después de la batalla de Ayacucho, volvieron 78. Y como siempre contamos, sé que algunos que vienen siempre a las charlas, por ahí lo aburrimos un poco, pero el que no lo escuchó, la mete en algún lugar. Hay que buscar el momento. Estamos en un cumpleaños de 15 y te voy a contar lo de los 78 granaderos. Traten de ser, claro, 15 por... No, traten de ser prolijos en esto, porque hay que buscar el momento. Cuando vuelven después de la batalla de Ayacucho, vuelven 2 años después del triunfo. 2 años les costó llegar. Y vuelven 78 tipos, sucios, llenos de cicatrices, hechos mierda. 14 años anduvieron por América. 14 años. Dejaron todo, familia, todo. De los 78, 7 habían empezado en San Lorenzo. 7 habían dado toda la vuelta. Llegan a Plaza de Mayo, bajan de sus caballos y están esperando que la gente venga. Gobernaba Rivadavia. El empréstito de Lavarin ya llevaba 2 años, ya había sido parida la deuda externa. Nadie pensaba en independencia, nadie sabía qué era ese uniforme, nadie conocía a esos tipos. Y un poco cansados de ese desprecio, se vuelven al cuartel de Retiro, donde había empezado su historia, y dejan lo que tenían: el caballo, el equipo, las armas. Y estos 7 no entregaron el uniforme. Se lo llevaron. Y cuando muchos años después llegaron los restos de San Martín, los viejitos, los 7, se pusieron el uniforme. Fueron al puerto. No dejaron que nadie toque el cajón. Se lo llevaron al hombro y lo dejaron en la catedral. Y con austeridad sanmartiniana desaparecieron de la historia. Hicimos lo que había que hacer. Y punto. Y ya está. Entonces, ¿cómo no buscarnos en esos tipos que ni siquiera conocemos? Hay que ir ahí y ya está. Y preguntarnos, ante la proscripción, ¿qué hubiera hecho don José? Claro, vayamos ahí a buscar. ¿Qué hubiera hecho Belgrano? ¿Qué hubiera hecho Güemes? ¿Qué hubieran hecho? Un quilombo. Claro, es eso. Es eso lo que necesitamos. Ese quilombo. Entonces, vamos a reconstruir ese tejido. ¿De qué no nos sentimos orgullosos? Dejémonos de joder. Si todo lo que pasó lo hicimos nosotros. Suena medio... Pero quédense tranquilos, que somos dueños de la razón. Por ahí, en algunas cosas estamos flojos de papeles, pero la razón histórica nos pertenece. Y cuando hablamos de la batalla cultural y hablamos del tema de los medios, hagamos más amplia la cosa. Habremos perdido la batalla cultural el día que un gorila renuncia al aguinaldo. Mientras tanto, ya está, ganamos una batalla. Yo le digo a muchos amigos, terminemos, renunciá a esa dádiva populista, viví como querés, sorteá la limosna, ya está. La vacación es paga, dejate joder, sé feliz, salí de ahí. De eso se trata. Hay muchas victorias invisibles, a recuperarlas. Y en esto de los 40 años de democracia,
La puta. ¿Qué quieren que les diga? De los 40 dame 12 años nada más. Lo demás lo discuto todos. Y encima tengo dobleces, traiciones, ¿no? Veo el abrazo de Rojas con Menem y todavía trato de salir de ese momento y me cuesta, no es joda. No es joda, en serio, hay momentos que vayamos para atrás, página por página. Y lo primero que vamos a decir es: esto no pudo haber pasado. Esto no pudo haber pasado. No puede pasar hoy. Esto está en todas las redes, lo habrán visto. Un auxiliar de pista de aerolíneas sacándose una selfie con Milei. No me puedo sacar la foto con mi verdugo. No, lo tengo a tiro a 1 metro y es para putearlo, no es para otra cosa. Entonces, cuando perdemos ese sano equilibrio que implica reconocer al enemigo, y perdemos el rumbo. Perdemos el rumbo. Bueno, es momento de recuperarlo. Y tantos otros, de volver, de que los pibes vuelvan a casa, pero no es solamente un tema de los pibes. Necesitamos contarle el cuentito desde había una vez a más de un veterano. Bueno, vamos a hacerlo. Ya lo hablamos tantas veces, vamos a hacerlo otra vez. Una y otra vez, todas las que sea necesario. Porque cada vez que uno enfrenta a un grupo de gente, uno mira, ¿no? y ve dónde se encienden algunas luces y se pregunta uno, pero ¿cómo? ¿Ante esto que para nosotros es cotidiano? Sí. Bueno, vamos ahí. Y dale, y dale, y dale. Yo les pido eso. A los más veteranos, a transmitir quiénes somos. A contar de dónde venimos. A decir que fuimos, no somos una promesa. Fuimos. Y lo volveremos a hacer cada vez que sea necesario. Así que yo sé que en los momentos en que andamos medios perdidos, como este, confundidos, como este, donde no vemos la puerta de salida, como este, donde ustedes por ahí después nos hacen algunas preguntas y no tenemos respuestas, como este, es difícil. Ahora, sepan que nunca fue fácil. Nunca fue fácil. Y pongan la mirada en más de 400 centros clandestinos de detención, tortura y muerte cada vez que decimos, che, esto es lo peor que nos pasa. No, claro que no. Vayamos ahí. Tratemos de quedarnos en ese momento que fue institucional para el neoliberalismo en nuestras vidas. Porque ahí se instituyó todo. Todo lo que hoy nos pasa es eso, aunque parezca medio... Y después viene un posgrado menemista, que mamita. Pero nadie pensaba que iba a salir el sol el 25 de mayo de 2003. Nadie. Y ahora sí, vamos a cerrar. Soy medio de promesa, medio débil cuando digo que voy a terminar. Pero vamos a terminar. Néstor asume con el 22% de los votos, ¿sí? Más desocupación que votos, 24 a 22. Y Menem le dedica al neoliberalismo el último acto, que es no presentarse a la segunda vuelta para quitarle legitimidad al tipo. Ah, dale, entrá con el 22, a ver cuánto durás. Cristina, 4 años después, asume con el 47. La puta, ¿qué pasó? Vuelta de la industria nacional, muerte de las leyes de perdón, reestructuración de deuda con quita del 70%, pago al fondo, no al ALCA. Algo pasó. Vuelta de las paritarias, algo pasó. Del 22 al 47. Pero Cristina en 2011 gana con el 54. Del 22 al 54, claro que enamoramos a más de uno que no es nuestro. Pero sin duda, por ahí no lo enamoramos, pero sí lo convencimos. No quiere decir esa cosa que siempre escuchás de los medios de comunicación, que nosotros nunca abrimos las puertas. No, mentira. Del 22 al 54 hay un montón de gente que no es nuestra, que vino, que se acercó y que hay que recuperar. Volvamos a tener un 25 de mayo con los pibes pidiendo la pecherita de los granaderos de Paca Paca y la pilcha de Juana Zurduy, las nenas. Porque también eso hicimos, y jamás pensamos que eso iba a ser posible. Bueno, ya saben,
Votar a Macri es pecado. Así que ahora vamos a escuchar a Paco. Venite acá.